Era una tarde gris y lluviosa en las afueras de Seattle, cuando Samuel, un profesor de literatura de secundaria, conducía de regreso a casa después de un largo día de clases. La carretera que cruzaba el bosque de pinos parecía interminable, y el golpeteo constante de la lluvia contra el parabrisas hacía que la atmósfera se sintiera aún más melancólica. Samuel, frustrado por su rutina monótona y las crecientes tensiones en su trabajo, conducía perdido en sus pensamientos, preguntándose cómo había llegado a este punto en su vida. De repente, a lo lejos, divisó una figura en la carretera. Era una mujer joven, empapada por la lluvia, haciendo señas desesperadas para que se detuviera. Samuel redujo la velocidad, dudando por un momento. Recordó todas las advertencias que había escuchado sobre recoger a extraños en el camino, pero algo en la expresión de la mujer lo conmovió. Se detuvo a un lado de la carretera y bajó la ventanilla. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, tratando de sonar amigable pero cauteloso. La joven asintió con la cabeza, temblando visiblemente por el frío. Gracias, mi coche se descompuso más atrás y no hay señal para llamar a nadie. Samuel la invitó a subir al auto. La mujer tenía un aire de elegancia natural, a pesar de estar completamente empapada. Su cabello oscuro caía en mechones sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con una intensidad hipnótica. Vestía un abrigo blanco que parecía fuera de lugar en ese ambiente tan húmedo y sucio. «Soy Samuel», dijo él, tratando de romper el silencio mientras ella se acomodaba en el asiento del copiloto. «Me llamo Bianca», respondió ella, con una voz suave pero cargada de cierta tristeza. El camino continuó en silencio durante varios minutos, interrumpido solo por el ruido del motor y la lluvia. Samuel no podía evitar mirarla de reojo. Había algo en ella que lo intrigaba, algo que no lograba identificar pero que lo mantenía en vilo. «¿Hacia dónde te llevo?», preguntó finalmente. Bianca le dio una dirección que estaba a unos 20 minutos de distancia. Samuel reconoció la zona. Era un vecindario tranquilo, aunque algo antiguo. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la forma en que ella lo miró cuando mencionó la dirección. Había una mezcla de gratitud, algo más, algo indescriptible que le puso los pelos de punta. Mientras conducían, Bianca comenzó a hablar. Sus palabras eran sencillas, pero su tono tenía un magnetismo extraño. Habló de cómo le gustaba la literatura, especialmente la poesía, lo que llevó a Samuel a confesar su amor por los clásicos. La conversación fluyó con sorprendente naturalidad, como si se conocieran desde hace años. Al llegar cerca de la dirección, Bianca le pidió que se detuviera frente a un pequeño motel a un lado del camino. «Gracias por traerme», dijo, con una sonrisa que parecía contener 1000 secretos. Samuel, sintiéndose inexplicablemente atraído por ella, dudó un momento antes de hablar. «¿Estás segura de que estarás bien aquí sola?». Bianca lo miró fijamente, y por un instante, Samuel sintió como si el tiempo se hubiera detenido. «No estoy sola», respondió ella, con una voz enigmática, antes de abrir la puerta y salir del coche. Cuando la figura de Bianca desapareció en la penumbra, Samuel se quedó sentado al volante, luchando por entender el torbellino de emociones que sentía. Había algo en esa mujer que no tenía sentido, algo que desafiaba toda lógica. Esa noche, Samuel no pudo dejar de pensar en Bianca. Había algo en su forma de hablar, en su mirada, que lo había dejado desconcertado. Incluso después de haber llegado a casa, sus pensamientos seguían regresando a ese encuentro en la carretera. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Por qué parecía llevar consigo una tristeza tan profunda? A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir a trabajar, Samuel encontró algo extraño en el asiento del copiloto de su coche. Era una pequeña pulsera de plata, con un delicado diseño de flores grabadas en ella. Recordó claramente que Bianca no llevaba muchas pertenencias consigo, pero sí había notado la pulsera en su muñeca cuando subió al coche. Ahora estaba allí, como si la hubiera dejado intencionalmente. Quizás debería devolvérsela, pensó Samuel. Pero luego recordó que ella no le había dejado un número de teléfono ni más información que la dirección del motel donde la dejó. Decidió que lo mejor sería pasar por allí después del trabajo para intentar encontrarla. Durante el día, Samuel trató de concentrarse en sus clases, pero cada vez que escribía en la pizarra o corregía trabajos, su mente volvía a divagar. Imaginaba la expresión de Bianca, su sonrisa melancólica y la extraña sensación de familiaridad que había sentido al hablar con ella. Era como si la conociera de alguna vida pasada. Cuando el reloj marcó las 5 de la tarde, Samuel dejó la escuela y se dirigió directamente al motel. La lluvia de la noche anterior había cesado, dejando un cielo despejado pero frío. Al llegar al lugar, se estacionó frente a la recepción y entró, llevando la pulsera en la mano. El recepcionista, un hombre mayor con gafas gruesas, lo miró con curiosidad. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?».
Samuel le explicó que había dejado a una mujer llamada Bianca en ese motel la noche anterior y que quería devolverle una pertenencia. El recepcionista frunció el ceño y negó con la cabeza. ¿Bianca? No recuerdo haber registrado a nadie con ese nombre anoche. Es una mujer joven, cabello oscuro, ojos verdes, llevaba un abrigo blanco. ¿Estás seguro de que no la vio?, insistió Samuel, sintiendo una extraña ansiedad. El hombre revisó el registro de entradas en su libro. Después de unos minutos, volvió a mirar a Samuel. Lo siento, señor, pero no hay ninguna mujer con esa descripción registrada aquí. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era imposible que Bianca no hubiera estado allí. Él mismo la dejó justo frente al lugar. Tal vez no se registró en la recepción. ¿Podría haber ido a alguna de las habitaciones?, preguntó, con la esperanza de encontrar alguna respuesta lógica. El recepcionista negó de nuevo, esta vez con una expresión más seria. Eso sería muy poco probable. Aquí todos los huéspedes deben registrarse antes de entrar. Desconcertado, Samuel salió del motel. Miró hacia el edificio, tratando de encontrar alguna señal de que Bianca estuviera allí, pero no vio nada fuera de lo común. El lugar parecía desierto, con solo un par de coches estacionados en el lote. Antes de marcharse, Samuel decidió dar una última vuelta alrededor del motel. Fue entonces cuando notó algo peculiar. En la parte trasera del edificio había un pequeño altar improvisado, decorado con flores marchitas y velas apagadas. Sobre el altar había una fotografía. Cuando Samuel se acercó, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. En la fotografía estaba Bianca, sonriendo suavemente, con el mismo abrigo blanco que llevaba la noche anterior. Debajo de la foto, una pequeña placa decía: en memoria de Bianca Wilson, 1995 a 2025. Samuel retrocedió, con el corazón latiendo desbocado. Todo comenzaba a tener sentido, y a la vez, nada lo tenía. Samuel se quedó inmóvil frente al altar, incapaz de apartar la vista de la fotografía de Bianca. Sus manos comenzaron a temblar mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. ¿Cómo era posible que la mujer que había conocido la noche anterior estuviera muerta? El sonido distante de un auto pasando lo devolvió a la realidad. Samuel retrocedió lentamente, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Volvió a su coche, pero en lugar de irse, se sentó allí, mirando fijamente el altar a través del retrovisor. No podía dejarlo así. Tenía que entender lo que estaba sucediendo. Tomó su teléfono y buscó el nombre de Bianca Wilson en Internet. Los resultados no tardaron en aparecer. Un artículo de noticias local, fechado hace 3 días, narraba un trágico accidente automovilístico en una carretera cerca del bosque. Bianca Wilson, de 30 años, murió cuando su coche se salió del camino y chocó contra un árbol. Las autoridades creen que el mal tiempo y la poca visibilidad contribuyeron al accidente. Era conocida por su trabajo como ilustradora y su pasión por la poesía. Samuel sintió un nudo en el estómago al leer esas palabras. La descripción coincidía perfectamente con la mujer que había recogido. Incluso había una foto en el artículo. Era ella, con el mismo cabello oscuro y esos ojos verdes inolvidables. Por un momento, Samuel pensó en dejarlo todo y alejarse, pero algo en su interior lo empujaba a quedarse, a buscar más respuestas. Decidió entrar nuevamente al motel y preguntar al recepcionista sobre el altar en la parte trasera. El hombre lo miró con desconfianza cuando volvió a entrar, pero no pudo ignorar la determinación en los ojos de Samuel. «Necesito saber sobre Bianca Wilson», dijo, colocando la pulsera sobre el mostrador. «La conocí anoche». El recepcionista frunció el ceño y cruzó los brazos. «Eso es imposible. Bianca murió hace días». «Lo sé, lo leí en las noticias. Pero te digo que la vi. Subió a mi coche, hablamos, incluso me dejó esto». Samuel señaló la pulsera. «No estoy loco». El hombre suspiró y se pasó una mano por el rostro. Finalmente, inclinándose un poco hacia adelante, comenzó a hablar en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharlos. Bianca era una clienta frecuente aquí. Venía a veces a escribir o a dibujar. Decía que encontraba inspiración en la soledad de este lugar. Era una mujer amable, pero siempre parecía cargada de una tristeza profunda. Después del accidente, algunos dicen que su espíritu no encontró descanso. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Entonces, ¿crees que era su espíritu lo que vi?» El recepcionista lo miró fijamente. «No lo sé, pero no eres el primero que dice haberla visto después de su muerte». Las palabras del hombre hicieron que la mente de Samuel se llenara de preguntas. ¿Por qué había aparecido Bianca ante él? ¿Qué quería de él? Miró nuevamente la pulsera en el mostrador y sintió una extraña mezcla de miedo y compasión. Cuando salió del motel, Samuel tomó una decisión.
Necesitaba volver al lugar donde recogió a Bianca. Quizás allí encontraría las respuestas que buscaba. Esa noche, mientras conducía de regreso a esa carretera desierta, una inquietante calma se apoderó de él. Cuando llegó al lugar exacto donde había visto a Bianca por primera vez, apagó el motor y salió del coche. La oscuridad lo envolvía, y el silencio era casi insoportable. «Bianca», llamó, sintiéndose un poco ridículo al escuchar su propia voz resonar en la noche. Por un momento, no ocurrió nada, pero luego, desde la penumbra, una figura comenzó a emerger. Era ella, con el mismo abrigo blanco y esos ojos que parecían mirar directamente a su alma. Samuel se quedó congelado al verla de nuevo. Era Bianca, tan etérea como la recordaba, con ese abrigo blanco que parecía brillar bajo la tenue luz de la luna. Sin embargo, había algo diferente en su mirada, una mezcla de tristeza y gratitud que lo desarmó por completo. «Sabía que volverías», dijo Bianca, con una voz suave pero firme que parecía resonar en el aire frío. Samuel intentó hablar, pero su garganta se cerró por la ansiedad. Finalmente, logró murmurar: «¿Quién eres en realidad? ¿Por qué estás aquí?». Bianca dio un paso hacia él, y aunque su presencia era innegablemente real, su figura parecía casi translúcida, como si no perteneciera del todo a este mundo. «Soy solo un alma perdida, Samuel. Una que necesitaba encontrar un último momento de paz antes de seguir adelante». «¿Por qué do?», preguntó él, su voz temblando. «Porque fuiste el único que me vio», respondió ella con una leve sonrisa, aunque sus ojos seguían reflejando una profunda melancolía. «No sé cómo explicarlo, pero en el momento en que tu coche se detuvo frente a mí, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza». Samuel sintió un nudo en el estómago. Sus palabras eran tan simples, pero cargadas de un peso emocional que lo hizo querer entender más. ¿Esperanza de qué? De que alguien me recordara no como un accidente, sino como una persona. Bianca hizo una pausa, y una lágrima invisible pareció caer por su mejilla. «Mi vida fue breve y solitaria. Siempre traté de encontrar sentido a todo lo que hacía, pero al final, no pude dejar mi huella en el mundo». Samuel sintió una punzada de dolor en el pecho al escuchar esas palabras. No sabía exactamente por qué, pero algo en él se conectaba profundamente con la lucha interna de Bianca. «No es verdad», dijo, su voz firme. «Dejaste algo detrás. Tu presencia, tu historia, son algo que yo nunca olvidaré». Bianca lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «¿De verdad lo crees?». «Lo sé», afirmó Samuel, sintiendo como el miedo que había sentido antes comenzaba a disiparse, reemplazado por una extraña sensación de paz. Bianca sonrió suavemente, y en ese momento, su figura comenzó a brillar con una luz tenue. «Gracias, Samuel. Tu bondad me ha dado el valor para dejar atrás mis cadenas». Samuel quiso detenerla, preguntarle más, pero antes de que pudiera decir algo, el cuerpo de Bianca comenzó a desvanecerse lentamente, como si el viento la estuviera llevando lejos. Su última sonrisa quedó grabada en la mente de Samuel mientras su figura desaparecía por completo en la noche. Cuando todo terminó, Samuel se quedó solo bajo el cielo estrellado, con una extraña calma en su corazón. Volvió al coche, sosteniendo la pulsera que Bianca había dejado atrás. Sabía que ese encuentro nunca podría explicarse con lógica, pero también sabía que no era necesario. Al día siguiente, Samuel regresó al altar detrás del motel y colocó la pulsera junto a la fotografía de Bianca. Cerró los ojos y susurró: «Espero que finalmente encuentres la paz». Mientras se alejaba, sintió que una parte de él también había cambiado. Quizás nunca entendería del todo lo que había sucedido, pero ahora sabía que incluso en las situaciones más inexplicables, había belleza y significado que podían trascender los límites de la vida y la muerte.